era la 8, la 9 para la industria, el comercio y servicio, después hablamos de la 11 que era particular para los entes sin fines de lucro, y ahora vamos a hablar de la 22 que es una particular para la actividad agropecuaria. Antes que irte a la parte respectiva, ustedes después van a ver en el PowerPoint, vamos a tener que irnos, digamos, a la parte de exposición, que es la que nos interesa a nosotros, y no a las partes anteriores, que la parte anterior son todas cuestiones particulares, mediciones y aparte de evaluaciones o de mediciones de los distintos elementos que trata la resolución técnica 22. Pero sería interesante que les comente algo, digamos, importante de carácter general. Coincido plenamente con, digamos, algunas opiniones que tenía sobre esta resolución técnica, digamos, un colega nuestro y colega por la profesión, colega por su actividad, que fue profesor de esta cátedra, que creo que en un momento determinado era una de las personas que más sabía sobre esta resolución técnica 22. Y digo por qué era una de las personas que más sabía. Yo lo he acompañado a charlas a Capital Federal, por ejemplo, donde, digamos, hay que tener determinados o una suficiente cantidad de conocimientos a los efectos de desarrollar algún tema, por la calidad de los profesionales que asistían. Tenía la ventaja, el contador Fagiani me refiero, tenía la ventaja de que él era contador y productor agropecuario. Por lo tanto, había un montón de cosas que no solamente las tenía escritas en la resolución técnica 22 a los efectos de comprenderlas, sino también que las hacía diariamente, tenía la práctica diaria de la actividad agropecuaria. Por lo tanto, podía tener un pensamiento autorizado referido a qué cosas podían mejorarse, qué cosas en las cuales no coincidía y por supuesto en las cuales coincidía. Por eso les voy a comentar algunas cositas que son importantes de conocer, que él la sostenía. Por ejemplo, digamos, la gran importancia que tuvo tener una resolución particular sobre la actividad agropecuaria era algo sumamente importante, pero sumamente importante para nuestro país, donde la producción agropecuaria tiene una importancia significativa dentro de la economía, y aparte también porque es importante en la economía regional que nosotros tenemos. Entonces fue una cuestión muy importante el haber desarrollado la Federación Argentina una resolución para la actividad agropecuaria. Lo cual no quiere decir, según él, el contador Fagiani, que no haya sido, digamos, una panacea, digamos, de la perfección o de la calidad. Tiene quizás, digamos, tiene muchas cosas criticables la resolución técnica 22. Pero bueno, la importancia de tenerla ya era un paso hacia adelante en esta cuestión de la presentación de estados contables. Una cuestión, por ejemplo, en que si ustedes la ven, la resolución técnica 22 con la última modificación hecha por la resolución técnica 46, todavía sigue sin tratar, digamos, a el suelo, ¿no es cierto?, como un activo biológico. Si ustedes se fijan en la resolución técnica 22, modificada por la resolución técnica 46, dentro de los alcances dice que esta resolución no contempla el tratamiento de, y por ejemplo, entre ellos dice, a la tierra agropecuaria. Indudablemente que desde un comienzo no se consideró a la tierra agropecuaria como un activo biológico, donde el contador Fagiani sostenía que entre el 85, no solamente el contador Fagiani, sino que económicamente está comprobado
que entre el 85% y el 95% del total de la inversión en la actividad o en una explotación agropecuaria lo ocupa el suelo. Fíjense qué importante que es este tema. Entre el 85 y el 95% de una explotación agropecuaria se la lleva el suelo. Y sobre el suelo, primero es considerado un activo no biológico y segundo no da ningún tratamiento de depreciación, de medición, etcétera, etcétera. O sea, lo toma como un bien de uso más, siendo un bien de uso importantísimo en la explotación agropecuaria. Y tenía, según unos trabajos realizados por el contador Fagiani, un doble problema, un problema referido a la medición de esos activos y otro problema referido a la calificación de la tierra. Entre los problemas de medición se notaba que los valores por los cuales se hacían las transferencias de las posesiones de los campos distaban mucho de la realidad para no pagar demasiados impuestos. Y no variaban porque había un gran porcentaje de que se iban trasladando los dominios de esos campos de generación en generación, de abuelo a padre, de padre a hijo, etcétera, etcétera. O sea, ya de ahí partíamos con un tema de evaluación o de medición de la tierra disminuido en sus valores, que llegó a ser sumamente importante esas disminuciones. Más aún, después con el auge de los alquileres de los terrenos y esas cosas, se fue notando la valuación escasa que se le había dado a la tierra, al valor tierra. En segundo lugar, se tuvo la precaución en un trabajo realizado también, le digo, por el contador Fagiani, en el cual se hizo intensas averiguaciones en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, fundamentalmente en agronomía, para saber qué idea tenían los profesionales sobre este aspecto. Y indudablemente que todos los profesionales hubo una opinión mayoritaria en que el valor de la tierra era un activo biológico, era un activo de suma importancia, pero biológico, es decir, que tenía vida. ¿Qué significa que tenía vida? Es decir, que sus elementos componentes tomados individualmente de la tierra, los distintos minerales o los distintos productos o elementos que tenía la tierra en forma individual, sacándolos de la tierra, sí, eran no biológicos, eran cosas, o mejor dicho, eran elementos sin vida. Pero en la conjunción y en la mezcla y en la transformación con la tierra y la naturaleza, indudablemente que tenían vida, iban cambiando, digamos, la composición de esa tierra. Por lo tanto, tenían vida. Y que una prueba evidente de esa aseveración era que había diferencias y tenían validez distinta según donde se encontraran. Por lo tanto, no era la tierra una cosa muerta igual en cualquier lugar. No es lo mismo, ¿no es cierto?, una hectárea, por ejemplo, en Catamarca que una hectárea en Pergamino. Por lo tanto, entonces significaba que la tierra no era igual, la tierra no era un elemento inerte, un elemento sin vida. Esa es una de las grandes preocupaciones que mostraba siempre el contador respecto a considerarlo como un activo no biológico, ¿no es cierto?, teniendo esas pautas y esos ejemplos. Sí, también otra cosa sumamente distintiva de la resolución técnica 22 era que era una resolución técnica que trataba sobre bienes vivos. O sea, era una resolución que se diferenciaba de todas las demás en cuanto a que sus principales tratamientos estaban generados por activos biológicos, o sea, por seres que tenían vida.
mientras que todas las otras resoluciones que hemos hablado eran sobre elementos o sobre seres no biológicos. Estos dos aspectos quería mencionárselos porque si ustedes siguen viendo a través del tiempo, no se habla ni se dice qué tratamiento debe dársele a la Tierra, ni de ninguna naturaleza. Primero, considerándolo como no biológico, y segundo, no dándole ningún tipo de importancia en cuanto a su tratamiento, en cuanto a depreciación, a su pérdida de valor por el mal uso, etcétera, etcétera. Esos eran algunos comentarios generales, digamos, que yo le quería hacer para no entrar en cuestiones, digamos, determinadas de medición, que eso ustedes ya lo han visto en SIC 2, o sea, donde han tocado los temas de medición. Profe Acosta. Sí, señor. Aquí Peckerman, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí. No, qué importante lo que está diciendo, porque qué es lo que, fíjense muchas veces cómo se legisla fuera de la realidad, ¿no? Que lo que decía el profe Fagiani, lo que está diciendo vos, hoy en día vos te topas con los estados contables de una empresa agropecuaria y lo que más vale es el campo, y como decís vos, está comprobado por ingenieros agrónomos que son los expertos en el tema, que tiene vida, las normas contables nuestras nos establecen que hay que medir la tierra, el costo de adquisición por RT17, o sea, lo dejan afuera del RT22, ¿verdad? Entonces se van trasladando esos valores históricos que no son representativos de la realidad y que ni siquiera se llegan a paliar con la reexpresión que hoy tenemos, no se llegan a paliar, así todo está muy lejos de los valores de mercado. Todo el mundo sabe que gran parte de lo que vale un campo cuando lo está comprando es que radica en la capacidad de generar riqueza, está en el suelo, como vos lo dijiste, Tino. O sea, El 85 o el 95% del valor. Claro, entonces vos no estás comprando, prácticamente si vos compras un campo, yo te digo, no compra la sociedad en sí, salvo que tenga alguna otra cuestión. Suponete que vos compras una sociedad que tiene, no sé, 1000 hectáreas de campo. Prácticamente el 90-95% que vos compras ahí es el campo, entonces estamos lejos, es el suelo. Entonces ahí le erró, me parece, la resolución técnica, le erraron los legisladores nuestros en materia contable, que le sigue pasando la realidad por encima, no le ven, o no sé por qué no le ven, porque después se puede buscar algún procedimiento para que no te lo inflen a eso, porque todo el mundo sabe que en determinados sectores la tierra vale un poquito más que en otro lugar, pero tenemos que empezar a hacer un sinceramiento y mostrar la realidad de los estados contables como es, digamos. No podemos poner un campo a un centavo, como viene apareciendo en las contabilidades, porque viene del Tata. Claro. Yo he estado en algunas charlas con él y, digamos, algunos justificativos que daban profesionales de la CABA, o sea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era la cuestión impositiva, que si se medían, digamos, como deberían medirse, lo cual me parece una incongruencia, digamos, o una falta de dominio de la situación, porque una cosa es la actividad fiscal o la actividad recaudadora del Estado y otra cosa es brindar información fehaciente para la toma de decisiones de los estados contables en la valorización de los bienes que tiene ese estado contable. Son dos cosas distintas. Yo no voy a dejar, porque tengo que pagar a lo mejor muchos impuestos, voy a decir, el campo cuesta 1000 hectáreas en Pergamino, cuestan, qué sé yo, 3000 pesos. Así no pago impuestos. No, la cuestión no pasa por ahí. La cuestión pasa en que nosotros, los profesionales de ciencias económicas, hagamos las cosas como se tienen que hacer, independientemente o no estemos subordinados a cuestiones impositivas. Tal es así que él sostenía, y si ustedes se fijan, chicos, y que van a ser colegas, que el contador Fagiani sostenía que, por ejemplo, los aspectos contables en ese sector tienen que ser agradables, digamos, al productor. No tienen que ser un costo para el productor. Tiene que ser una cuestión agradable donde nosotros en la gestión
mediante, mediante los estados contables gestionemos una actividad y le hagamos ver al productor agropecuario, digamos, la utilidad de tenernos a nosotros como profesionales. Un lugar que nosotros hemos perdido en la parte económica por ingenieros agrónomos y por veterinarios. En muchas actividades agropecuarias, en muchas empresas agropecuarias, esa actividad que tendría que estar desarrollada por un contador, porque se puede asesorar con un ingeniero agrónomo, con un veterinario sobre las cuestiones fehacientes relacionadas con su profesión, pero a su vez el contador tiene todo otro bagaje de conocimientos impositivos, contables, de costo, que son sumamente importantes a los efectos de brindarle una información útil para la toma de decisiones a los dueños de la explotación agropecuaria. Y no al revés, no al revés, porque son, digamos, los profesionales, cada uno, digamos, tendrá injerencia e incumbencia en su profesionalidad, ¿no es cierto? Pero fíjense que es un lugar que en los últimos tiempos se ha dejado de estar el profesional en ciencias económicas. Por eso el contador Fagiani bregaba mucho por este aspecto de decir, no le queremos, como decir, no le creamos problema al productor agropecuario, no le creemos dificultades, hagámosela fácil, hagámosela comprensible, hagámosela útil para que él con simples cosas pueda tomar la decisión y gestionar mejor y no ofrecernos resistencia por el hecho de que le hacemos hacer esto, le hacemos hacer el otro y a lo mejor no le mostramos los reales resultados porque no gestionamos bien. Entonces ustedes saben que en la actividad agropecuaria es una persona, ¿no es cierto?, que, digamos, como decía Fagiani, no es fácil de domar. O sea, no es fácil de incursionar, de hacer reformas administrativas, de hacer reformas en los sistemas de comunicación, en los sistemas de brindar la información, y eso el profesional también tiene su costo, implementar esa serie de cosas. Entonces, no tiene que ser un costo que el productor lo sufra. Tiene que ser un costo que el productor lo asuma como algo necesario para una mejor gestión. No sé si me explico, chicos, en este tema, que escapa un poco, digamos, está relacionado con este tema, pero hace a nuestra incumbencia profesional, porque nosotros en esta zona podemos tener mucha incumbencia en ese tipo de actividades agropecuarias, muchísimas, porque nosotros en Río Cuarto no tenemos industria, si vamos a ponernos a pensar. En los alrededores tampoco hay industria, es decir, la actividad agropecuaria es predominante. Entonces, es una cosa sumamente importante de tratar de ir incursionando, estudiando, mejorándonos profesionalmente a los efectos de que el productor agropecuario sea, digamos, como un confidente nuestro. Es decir, qué es lo que hago, qué no hago, por qué invierto esto, explicarle bien, no crearle problemas, no crearle cosas o no explicarle difícil, no hacérsela complicada. Todas esas cuestiones hacen a nuestro ámbito profesional para que el día de mañana cuando nos recibamos, nosotros sepamos utilizar nuestra profesión y ampliar el radio de acción de nuestra profesión y no dejarnos incursionar por otras profesiones que pueden tener conocimiento porque tienen materias relacionadas, pero nosotros tenemos una formación de 5 años en cuestiones financieras, económicas y contables. No es una materia ni dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí nosotros tenemos que utilizar nuestra habilidad profesional aparte de nuestros conocimientos. Bueno, esos son comentarios, digamos, que no quería dejárselos de decir en honor a que el contador Fagiani bregó mucho por esto, y eso es en beneficio de la parte profesional en cuanto al ámbito laboral y también una cuestión de conocimiento o de literatura a emplear en modelos de presentación de estados contables o en la recolección de elementos o de datos a los efectos contables de una contabilidad agropecuaria.
Bueno, sí, entonces, como le dije, la primera parte está toda relacionada con medición y definiciones de distintas cuestiones que hacen en la actividad agropecuaria. Y hay una segunda parte que es la que a nosotros nos interesa, que es exposición. Digamos, le hago breve síntesis de 2 o 3 cositas antes de entrar a exposición. Dice, ¿cuál es el objetivo que tiene la resolución técnica 22 modificada por la resolución técnica 46? Que la norma esta, la resolución técnica 22 modificada por la 46, tiene por objetivo mostrar criterios de medición de activos biológicos y de productos agropecuarios, así como también, ¿no es cierto?, de los productos agropecuarios que van a servir como para la venta, como para el insumo de otros, como las semillas, que van a servir de insumos para otro tipo de producción, y también los resultados de la producción agropecuaria. Eso sería, digamos, medición, exposición de activos y de estado de resultado con los elementos importantes de la actividad agropecuaria. ¿Qué es la actividad agropecuaria? Eso siempre lo tienen que tener en cuenta. La actividad agropecuaria es la conjunción de la actividad del hombre con la naturaleza sobre estos elementos vegetales y animales a los efectos de producir bienes económicos. Es decir, la actividad conjunta me va a permitir producir bienes económicos, que esos bienes económicos adquieren un mayor valor a través del tiempo como consecuencia de su crecimiento vegetativo. Crecimiento vegetativo significa el crecimiento propio que tiene ese elemento animal o vegetal para crecer y mejorar su calidad y su producción. ¿Qué es lo que es esto? ¿O cómo se traduce en esto? Este crecimiento vegetativo que hace que estos elementos que son, digamos, animales y plantas, con la colaboración del hombre y la naturaleza vayan creciendo y adquiriendo valor y vayan superando a los costos incurridos. Es decir, si yo me pongo a sumar el costo de preparar la tierra, el costo de la semilla, el costo del ingeniero agrónomo, el costo de los herbicidas, etcétera, 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 no va a ser igual al valor del crecimiento vegetativo que tenga la planta o el animal en algún determinado momento de su vida. ¿Entienden? O sea que esa es la diferencia. El crecimiento vegetativo va a ir por arriba de la suma de los costos incurridos. Es decir, todos esos elementos que ustedes van sumando, que yo les comenté para una sementera, indudablemente que van a ser inferior al valor que va a adquirir esa sementera el día de mañana por su crecimiento vegetativo, en convirtiéndose en un cereal, en una planta productora de un cereal. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. La actividad del hombre en combinación con la naturaleza van a ser importantes en la determinación del crecimiento vegetativo de plantas y animales. Por eso no se considera actividad agropecuaria cuando el hombre no ha intervenido en las actividades previas a la cuestión. Es decir, la pesca. No ha intervenido para nada el hombre, porque lo único que ha hecho que es extraer del mar, o generalmente para una cuestión industrial del mar, ha extraído los pescados para una actividad industrial, pero no ha colaborado en nada y no ha introducido su mano, digamos, en nada a los efectos de obtener el pescado, el pez. Digamos, los hongos que crecen naturalmente. Hay gente que se encarga de fijarse los hongos que son comestibles, de los que no lo son, y le hace con un tratamiento posterior, los envasa y lo vende. Digamos,
No hay, eso es una actividad solamente extractiva, que el hombre no ha intervenido para nada en el mejoramiento o en el crecimiento y en el desarrollo de ese hongo. Por lo tanto, tengan en cuenta que la actividad agropecuaria tiene que siempre estar relacionado con la actividad del hombre, la naturaleza y el elemento que es la planta o el animal. No pueden ser meramente actividades extractivas. Cuando son actividades extractivas en donde solamente interviene el hombre en la última etapa, si ustedes quieren llamarlo, o sea, sacar el pez del mar, envasar, digamos, o cortar los hongos, etcétera, etcétera, eso es simplemente una actividad extractiva, pero no es una actividad agropecuaria. Si siguen ustedes con la primera parte del R22, está el alcance, ¿no es cierto? Y ahí está en lo que yo les decía, ¿qué tiene en cuenta? Digamos, en técnica 22, tiene en cuenta la medición y exposición de activos biológicos, tiene la exposición y medición de los productos agropecuarios, de aquellos productos agropecuarios que van a ser vendidos o de aquellos productos agropecuarios que van a ser, digamos, materia prima de otro tipo de producción agropecuaria. No así, ¿no es cierto?, que lo dice la resolución técnica, cuando van a formar parte de materia prima de otra industria. Por ejemplo, las uvas vitivinícolas, las uvas de la vendimia destinadas a la actividad vitivinícola. Digamos, cuando ya se dejan de estar en la planta y son, digamos, recolectadas a los efectos de pasar a la industria vitivinícola, ya son tratadas, ya no son motivo del trato de la resolución técnica 22. El ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, ya les dije, es cuando la actividad, digamos, está desarrollada así, de esa forma, esa conjunción de la actividad, digamos, del hombre y de la naturaleza a los efectos de ese crecimiento o esa transformación vegetal o animal, pero por más que la tierra sea, digamos, un elemento escaso o a veces nulo en esta transformación. Por ejemplo, los cultivos hidropónicos. Los cultivos hidropónicos son esos cultivos que son fundamentalmente con aguas, en cubetas, digamos, en donde se le va implementando o implantando ciertos minerales que son los que la planta toma a los efectos de su crecimiento vegetativo. No tienen casi actividad de la tierra. Los animales a engorde, los animales a corral, son todas actividades, digamos, los criaderos de pollos, por ejemplo. O sea, donde la actividad de la tierra es escasa, también son considerados, digamos, actividad agropecuaria porque está la actividad del hombre. No es como la pesca, que el pescado está acá, agarro, digamos, los elementos necesarios, las redes, y saco y extraigo nada más. O sea que hay actividades que, a pesar de la poca participación de la tierra, también es considerada actividad agropecuaria. Otra cosa que también les quiero mencionar, les menciono solamente de esta primera parte, les menciono las cuestiones que le pueden resultar, digamos, interesantes o nuevas, porque esto ha sido modificada por la resolución técnica 46. Y es, por ejemplo, el criterio de medición. El criterio de medición ahora es el valor razonable para la actividad agropecuaria. Antes era el valor neto de realización. Ahora hemos inventado otro criterio de medición que es el valor razonable para la actividad agropecuaria, y es el precio que se podría recibir cuando yo cambio totalmente, digamos, la posesión de mis productos agropecuarios en un determinado mercado, con los gastos lógicos de ese mercado, donde también se incluye el flete, porque voy a buscar y tratar de ver el mercado en donde haya un mercado activo, donde generalmente haga mis operaciones y donde sea ventajoso
la comercialización en ese mercado. Es decir, esas características hacen a una definición que ustedes la van a ver con más detalle en los criterios de medición en valor razonable para la actividad agropecuaria. Y otro punto tan, digamos, relacionado son los gastos estimados en el punto de venta, que son los gastos estimados que uno tiene sin contar el flete, porque el flete ya está considerado por el valor razonable, sino que en el punto de venta significa en el punto donde nosotros habitualmente hacemos nuestras operaciones. Ahora vamos a pasar, no sé si quieren hacer alguna pregunta, chicos, al respecto. Esto es todo, digamos, un bosquejo preliminar, digamos, de la actividad agropecuaria, con algunos puntos que consideré y hemos considerado con los chicos de la cátedra, que a veces es necesario mencionárselo o recordárselos. Digamos, ahora vamos a entrar, digamos, en la resolución técnica 22, que es la exposición tanto de la situación patrimonial como del estado de resultados. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda en la cual yo les pueda ser útil? Bueno, lo mejor es porque ustedes se acordaban, salvo algunas cositas que han cambiado, se pueden haber acordado de los criterios de medición que estudiaron en SIC 2. Bueno, en exposición vamos a ver primero exposición del estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial, la principal modificación es que aparece ahora como un rubro los activos biológicos. O sea, aparecen en el estado de situación patrimonial los activos biológicos como rubro determinado, ¿no es cierto? Tenemos los bienes de cambio, que pueden ser corrientes y no corrientes, y tenemos los activos biológicos que se deben dividir, o sea, se deben poner luego en las notas complementarias los que son en desarrollo, terminados y en producción. Eso como propio del activo biológico, y también de acuerdo a la clasificación general en corrientes y no corrientes. ¿Se acuerdan? Corrientes, los que se van a convertir, son aquellos activos que se van a convertir en efectivo en el plazo de los 12 meses próximos al cierre del estado contable, y los no corrientes que se van a convertir en efectivo en los posteriores a los 12 meses del próximo ejercicio. Y en lo cuanto a lo biológico, a los activos biológicos, los debemos dividir en notas a los estados contables, en desarrollo, terminados y en producción. También hay una cuestión muy importante que ha hecho como cambio, que ha dejado a las plantas reproductoras como único elemento a considerarse en bienes de uso. O sea, las plantas productoras, o sea, que son las plantas frutales generalmente, porque son las que producen constantemente, llegado a un nivel terminado de desarrollo, el fruto que corresponda, manzana, pera, etcétera, etcétera, esos activos biológicos que son, digamos, plantas reproductoras, esas están en bienes de uso y se deben colocar en bienes de uso, pero en una mención o en un renglón separado del total de los otros bienes de uso, o sea, como un bien de uso especial. O sea que, si ustedes se fijan, yo les voy a mostrar ahora en el PowerPoint lo que le estaba comentando. Si nos vamos a la parte, ahí están las definiciones, está medición, que yo le estaba comentando, que es toda la parte que ustedes ya han visto. Y llegan ahí a ese Power donde ven exposición. Y es más o menos lo que yo le estaba comentando. Dice, en el estado de situación patrimonial,
aparecen los activos biológicos como un rubro específico, puede ser corriente o no corriente, se deben poner por separado en la información complementaria, también se los dije, la cuestión de que sean corriente o no corriente, y se deben dividir en desarrollo, por ejemplo, sementeras, en terminado, un novillo, o en producción, vacas lecheras. Suena más como que en producción fuera para bienes de uso, ¿no es cierto? Pero bueno, indudablemente que en producción es cuando el activo biológico está terminado y empieza a hacer su producción en condiciones normales. Después dice, plantas productoras van dentro de bienes de uso, pero por separado, que es lo que le comenté. Bienes de uso, pero por separado. ¿Qué dice después? Productos agropecuarios, los productos agropecuarios, bienes de cambio, los frutos y los granos van en bienes de cambio. O sea, los productos agropecuarios son los productos que despegamos, que sacamos, ¿no es cierto?, del activo biológico una vez que el activo biológico está terminado. Es decir, cuando sacamos de, qué sé yo, por ejemplo, de la oveja la lana, de cualquier elemento de los productos frutales, los frutos. Es decir, es el producto. ¿El producto de qué? Del crecimiento vegetativo que hace que cuando la planta terminó, dé su producto, dé su fruto, y ese es el que separamos y llamamos producto agropecuario. ¿No es cierto? Que dice ahí frutos y granos y va dentro de bienes de cambio. Después dice bienes a ser utilizados en el proceso de producción de bienes de cambio como semillas, fardos. Hay partes de la semilla que nosotros en la cosecha guardamos para la producción o para utilizarlo como materia prima de la siembra del año siguiente. O sea, esos bienes que se van a utilizar en el proceso productivo también son bienes de cambio. Después dice activos biológicos y bienes de cambio, que yo les seguía mencionando. Están corrientes y no corrientes. Los activos biológicos, recuerdan que eran corrientes, activos biológicos, y estaban divididos también de acuerdo a su etapa de crecimiento, si quieren llamarle, o a su estado. Pueden estar en desarrollo, que son las sementeras, y pueden estar terminados, que son terneros de cría o novillos. O sea que tanto bienes de cambio como los activos biológicos van a estar en corriente y no corriente, y los activos biológicos van a estar en desarrollo y en producción. Y dice en la información complementaria, dice, se informará el grado de incertidumbre en la medición de los flujos netos futuros de fondos. ¿Esto qué significa? En la nota complementaria. En algunos momentos, de acuerdo a cómo lo ha definido la Resolución Técnica 22, en las distintas etapas que tienen los activos biológicos, hay en una etapa en donde no existe, digamos, un mercado próximo, ¿no es cierto?, o similar a los efectos de poder hacer una medición más o menos confiable. Entonces hay un criterio de medición que se llama flujo de fondos netos futuros esperados. Esto es un criterio de medición, como dice, futuro, ¿no es cierto?, en donde vemos en el momento en donde podemos obtener algún valor de ese elemento que queremos evaluar y, digamos, con los gastos necesarios para obtener ese producto a ese valor, a ese momento, ese neto entre ese valor y los costos necesarios, con una tasa de descuento, lo traemos a un valor actual, con una tasa de descuento libre de riesgo. Indudablemente que es un criterio de medición que tiene bastantes subjetividades y bastantes dificultades, porque tenemos que determinar un precio razonable futuro, tenemos que ver los riesgos que se pueden correr, es decir, que dice libres de riesgos. Los gastos necesarios son gastos concretos que podemos nosotros poder determinar con más facilidad, pero libres de riesgo son tanto de riesgos, digamos, financieros como riesgos que pueden ser sequías propios
de la naturaleza, como sequías, pedradas, etcétera, etcétera, en donde defectos de la producción o defectos del animal o de la planta, defectos del momento por estas causas, por sequía, o defectos ya, digamos, estructurales de la planta, o de efectos biológicos del animal que van a impedir su normal crecimiento. Es decir, hay que hacer una estimación porcentual de cada una de estas afectaciones a los efectos de poder poner ese tipo de valor. Entonces, como no es tarea fácil y no es tarea sumamente objetiva la determinación de estos valores, imagínense, digamos, los estudios que tenemos que tener para ver de acá a esa fecha las posibles tormentas de piedra, las posibles sequías, las tormentas de piedra, en qué sectores del campo, en qué dimensión o en qué porcentaje dañarían nuestros cultivos, etcétera, etcétera. Sí, con estadísticas se puede hacer un estudio más o menos aproximado, que en tales lotes año tras año cae piedra y cae dañándonos determinado porcentaje, pero indudablemente todo eso tiene su margen de subjetividad. Por lo tanto, cuando hacemos empleo de ese criterio de medición, se debe informar como información complementaria, ¿no? Es decir, que cómo hemos procedido a la determinación de ese futuro flujo de fondo y, digamos, los desvíos que podemos llegar a tener en el criterio de medición. Después, si los valores se obtuvieron de un mercado que no satisfaga las condiciones para ser considerado como mercado activo, se deberá describir las limitaciones de ese mercado. Recuerden que se deben determinar valores por mercados, operaciones de mercado activo, donde el mercado activo tiene características de ser bienes fungibles, que se hagan las operaciones, que existan compradores y vendedores, y que los valores sean conocidos por los operadores de ese mercado. A veces las operaciones no son tan frecuentes, a veces las operaciones son lejanas, a veces por las características del mercado hacen que haya que hacer una mención de este tipo para tener, digamos, conocimiento de cómo se ha determinado el valor. Digamos, los que cultivan pejerrey a los efectos de ser vendido a los restaurantes y supermercados. Eso es una tarea que no hay a veces frecuencia de operaciones en un mercado, ¿no es cierto? Pero que indudablemente esa actividad tiene un valor y hay que rastrear, digamos, y ver cuál es el mercado apropiado y rastrear el valor para poder obtenerlo. Pero todas estas cuestiones en donde entran algunos márgenes de seguridad, es bueno que en notas complementarias nosotros los expliquemos. Dice, se deberá informar la composición de los rubros que conforman la clasificación anterior. Es decir, cuando clasificamos en activos biológicos, dije que hay que clasificarlo en desarrollo, terminados y en producción, corrientes y no corrientes, y los bienes de cambio, o los elementos que vayan en bienes de cambio, también en corrientes y no corrientes. ¿Alguna preguntita, chicos, hasta ahí? Eso es exposición del activo, digamos. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, el estado de resultado quizás es dentro de las resoluciones técnicas el que trata una actividad que mayor diferencia tiene con otros estados de resultados de otro tipo de actividades, porque tiene como cuenta importantísima el reconocimiento de los ingresos por producción, como ven en la transparencia, y dice aparición de crecimiento vegetativo igual a producción. Yo ya les dije allá en las definiciones más o menos qué es lo que era crecimiento vegetativo y que dicen que acá en el estado de resultado el crecimiento vegetativo está representado por la cuenta producción. Dice producción es el incremento del valor por cambio en el volumen físico y o calidad.
tengan en cuenta esto, volumen físico y o calidad, no por cambio de precios. Cambio de precios es resultado de tenencia. Crecimiento vegetativo es cambio en el volumen físico, en la calidad, ¿no es cierto? Y en la calidad, en cantidad y calidad, pero no en los precios. Acuérdense de esto, porque el crecimiento vegetativo no incluye el precio. Por eso el crecimiento vegetativo es la combinación del hombre y la naturaleza. Pero eso hace que el valor que vaya adquiriendo ese bien por crecimiento vegetativo es superior a los costos incurridos, ¿no es cierto? Pero independiente del valor de los precios, o sea, es en calidad y, digamos, y cantidad, no cambio en los precios. El cambio en los precios es un resultado de tenencia. Dice, de los activos biológicos es el incremento de valor por cambio en el volumen físico y o calidad, no en los precios de los activos biológicos. Su evaluación no está directamente relacionada con los costos incurridos, sino con el crecimiento irreversible de esos bienes. Ahí está lo que yo le explicaba, es decir, ese crecimiento que tienen los bienes y crecimiento vegetativo que tienen los bienes es ya irreversible a un determinado momento, pero no tiene nada que ver, que está reflejado por la cuenta de producción, pero no tiene nada que ver con los precios, el cambio en los precios. Cuando ustedes cambian precios, ¿no es cierto?, hay resultado de tenencia por cambio en los precios. Me voy de un costo anterior a un costo nuevo, hay un resultado de tenencia por el cambio en el costo. Hay un cambio en el valor neto de realización en un momento anterior al cierre contra un valor neto de realización al cierre. Hay un resultado de tenencia por cambio en los resultados que genera el cambio del valor neto de realización. Es decir, cambio en valores, cambian pesos. No cambia la calidad y la cantidad del producto. Dice, el resultado, en el estado de resultados tenemos el resultado de la producción agropecuaria. Se expone neto. ¿Qué significa que se expone neto el resultado de la producción agropecuaria? Son los ingresos por producción menos los costos para lograr esa producción. O sea que el resultado de la producción agropecuaria es la diferencia, se expone neto, entre ingresos por producción y costos de la producción. Los ingresos por producción menos los costos necesarios o incurridos para obtener esa producción. Dice, si la actividad agropecuaria fuere la principal del ente, va como primer rubro del estado de resultado, sino luego del costo de mercaderías vendidas antes del valor neto de realización. Acá hay una aclaración que hacer. Durante mucho tiempo se discutió que siempre tenía que aparecer la cuenta venta, menos costo, etcétera, etcétera. Luego se le dio preeminencia a la importancia dentro de las actividades que la empresa desarrolla, a la preeminencia a cuál era la más importante. Si es la más importante, los resultados por producción van en primer lugar. Los ingresos por producción menos los costos por producción que van por neto van, digamos, en primer lugar, ¿no es cierto? Luego irán las otras cuentas. Ahora, si bien la actividad agropecuaria no es la principal, la actividad agropecuaria es secundaria, va primero la otra actividad y después de la utilidad bruta de la otra actividad, ¿no es cierto?, va esto, o sea, va el resultado por producción y antes del resultado por medir los bienes de cambio a valor neto de realización. O sea que, digamos, como que está en una categoría de resultado de tenencia superior al resultado de tenencia común, que está más abajo, en el cual resultados, recuerden ustedes, resultados financieros y por tenencia, ¿se acuerdan? Está más abajo que este resultado por cambios en el valor de mercado. ¿Por qué? Y porque está más arriba en jerarquía, porque hay un paso muy cerquita de obtener ese valor en el mercado.
ese resultado por cambio en el valor de mercado es un valor de mercado actual contra un valor de mercado anterior. En cambio, el otro es de menor jerarquía porque es un resultado entre costos, no entre valores de salida, entre costos. Falta ver después cuál podrá ser el valor de salida. Entonces, por este está más arriba en el estado de resultado. Entonces, recuerden, si la actividad principal va, digamos, en primer lugar, y si no la actividad principal va después de la utilidad bruta de la otra actividad. Resultado por producción. ¿Qué va en producción? Que yo les dije que era, ahí se nota el crecimiento vegetativo, que el crecimiento vegetativo no es una modificación del precio, el crecimiento vegetativo es un crecimiento en calidad, ¿no es cierto?, del bien, y en cantidad, pero no en precio. Dice producción, primero va el valor de los productos agropecuarios a la ocurrencia. Es decir, cuando nosotros hacemos la cosecha, la tala, la recolección, hacemos la recolección del producto agropecuario, ¿no es cierto? ¿Qué valor le damos? Ahí al valor que teníamos que darle, que era, recuerden ustedes, el nuevo valor, que era el valor razonable esperado. Bueno, ese valor es el que le damos en ese momento y que forma el primer ítem de la cuenta producción. El segundo ítem dice más la valoración de activos biológicos durante el periodo al cierre o en forma periódica. Ese era el valor futuro o un valor de mercado. Cuando no hemos llegado todavía al cierre del ejercicio y no hemos podido llegar a una producción de productos, o sea, que no ha terminado, digamos, la vida del activo biológico donde ya podemos sacar un producto agropecuario, sino que todavía está en esa etapa en la cual no terminó su desarrollo, y se puede evaluar a un valor, como les dije, neto, un valor actual de, ya no me acuerdo bien cuál era la definición, pero era un valor actual neto de los ingresos futuros, o sea que un valor esperado futuro, ya se acuerdan que le dije que es un precio en un determinado momento en un mercado confiable, que luego se le restan todos los gastos necesarios, se le restan todas aquellas situaciones que pueden ocurrir, como sequía, muertes, etcétera, etcétera, todo descontado a una tasa libre de descuento y que nos va a dar un valor. Como ese valor va a ser futuro, es una valoración que le estamos haciendo a ese activo en ese momento, va sumando aquí. Menos, dice, la desvalorización de los activos biológicos durante el periodo, sequía, plaga, piedra, muertes, todas esas cuestiones que desvalorizan a la producción, ¿no es cierto?, va restando del resultado neto de producción, en donde están los valores positivos y este sería un valor negativo, va restando a los dos rubros anteriores. Y por lógica, menos también el costo de producción, que dice surgirán de un cuadro de gastos, columna de costo de producción, a costo de reposición si corresponde la siembra, los gastos correspondientes a la siembra. ¿Qué es esto? Los costos de producción son los costos necesarios para lograr esa producción, los costos de preparación de la tierra, los costos del ingeniero agrónomo, los costos del herbicida, los costos de los fungicidas, todos los elementos, las vacunas para los animales, los desinfectantes para los animales, es decir, todos los costos relacionados a obtener esa producción, ¿no es cierto?, van a surgir de un cuadro, de un anexo de costos, en donde están separados los costos de administración de los costos de producción por ítem, ¿no es cierto?, que se irán actualizando porque los costos van a estar al valor en el momento en que se incurrió el costo. Luego, a fecha de cierre, se tendrá que hacer una reevaluación de los costos, que esos costos llevados a valor de cierre, las vacunas, lo que yo les comenté, los fungicidas, los herbicidas, la labor de los ingenieros agrónomos, de los veterinarios, etcétera, etcétera, a costo de reposición al cierre nos dará el costo de la producción al cierre. Esa diferencia entre los costos actuales, a valores actuales, contra los costos
en el momento que incurrieron, van a resultados por tenencia, pero abajo, no van en los resultados de tenencia allá arriba, que son los resultados de tenencia por cambio en los valores netos de realización. Va en los comunes. ¿Por qué? Porque son relación de costos contra costos. ¿Qué es costos incurridos contra los costos de reposición? Que es al cierre de la cosecha el que da un resultado de tenencia. ¿Qué tengo que poner en la información complementaria? En la información complementaria dice composición de los ingresos por producción, ¿no es cierto? Tengo que poner un detalle, si los ingresos de producción de la actividad, por qué cereal, por qué animales, etcétera, etcétera. Y los costos de producción se referirán, dice, en notas anexo, donde los gastos se clasifican por función o naturaleza. Los anexos van a tener, digamos, todos estos costos necesarios para la producción, divididos en administrativos en costos de producción, y si hay distintas producciones, en los costos de las distintas producciones, y abajo, digamos, en una tabla, en un cuadro de doble entrada, los ítems en los montos o los elementos en que se han incurrido esos costos. O sea que eso sería un anexo que también va en información complementaria. O sea que lo importante en esto es decir que le transforma, digamos, el cuadro de resultados, le cambia la vida al estado de resultado típico, tradicional de empezar venta en menos costo de venta, porque acá empieza con resultado de producción. Resultado de producción, que es el valor de los productos agropecuarios en el momento en que se recolectan, en la cosecha, en la tala, en el momento en que se desprenden del activo biológico. Y eso tiene sus costos, entonces van restando sus costos. Hay algunas valoraciones, como les comenté, pero en definitiva, ven ustedes que no es ventas menos costos de ventas, ni ventas de servicios menos costos de servicios. Va, digamos, el resultado de producción. Bueno, con esto yo les doy, digamos, por terminado, digamos, la resolución técnica 22 que se relaciona con la actividad agropecuaria. Quisiera saber si tienen alguna preguntita que hacerme con respecto a la primera parte, a la segunda, a lo que quieran, a lo que ustedes tengan duda, estoy a disposición de ustedes. ¿Entendieron todo, muchachos, chicos y chicas? ¿O no? Sí, profe. Díganme, no tengan miedo en preguntarme lo que les resulte raro. Por más que a ustedes les parezca, yo siempre les digo, de todas las cosas se aprende, de todas las cosas se aprende. De todas las preguntas se aprende. Nadie nació sabiendo. Yo tampoco nací sabiendo esto, lo tuve que estudiar. Ustedes también lo van a saber cuando lo estudien, pero a lo mejor les pueden resultar cosas y no tengan miedo de que la pregunta les parezca a ustedes. ¿Cómo les voy a preguntar esto que me parece una tontera? Les vuelvo a repetir, de las cosas tontas o a veces de preguntas tontas que a través de la docencia yo he escuchado, se han aprendido cosas interesantes o se han aprendido cosas que decían, no me había dado cuenta que si era así yo no lo podía hacer. Por eso pregunten, no se queden, digamos, en términos vulgares, no se queden cortos en preguntar. Pregunten, para eso estamos, se sacan las dudas, les resulta más fácil y más cómodo, porque ustedes me lo preguntan ahora, fijan el conocimiento y después no van a su casa y después cuando tengan la duda tienen que salir a preguntarle a un amigo si entendió o a un compañero si entendió tal cosa. Pregúntenme, yo no tengo problema y no me va a molestar si es sumamente interesante o sumamente fácil o tonta la pregunta, chicos. Pregunten, pregunten y pregunten. Se los dije desde el primer día. Estamos para eso. ¿Entendieron todo, chicos?
Recuerden, yo les digo para esto, que peguen una recorrida por sus apuntes o peguen una recorrida por la propia resolución técnica nueva, 22, a los efectos de las definiciones, esas definiciones que son muy utilizadas, pero muy utilizadas en la actividad agropecuaria, a los efectos de hacerse, digamos, amigos de esa terminología. Entonces, cuando llega la exposición, el estado de resultado, le hablan de activos biológicos, saben de qué se trata. Si habla de producto agropecuario, saben de qué se trata. Si hablan de activos biológicos en desarrollo terminado o en producción, saben de qué se trata. Digamos, había siempre confusión en los activos, por ejemplo, en producción, digamos, para plantas, por ejemplo, frutales o árboles frutales. ¿No es cierto? La antigua resolución, las modificaciones sujetas a resolución técnica, era más explícita en algún momento, en donde decía que los árboles frutales, digamos que son grandes plantaciones en las zonas propias de esto, hay muchas manzanas en el sur, de plantaciones de manzanas en el sur, de planta. La planta no la siembran ustedes y empiezan a obtener como planta productora la manzana, digamos, al mes, a los 2 meses o a los 3 meses, ¿no es cierto? Hay una producción muy incipiente en sus comienzos, donde solamente esa producción se puede vender al menudeo en poca escala y sirve solamente para reducir los costos de la inversión de ese bien, nada más. Pero no se lo puede tomar todavía como un bien de uso, como una planta en producción en donde su actividad está normalizada. Esa es la producción de un activo biológico terminado en producción en forma normal. Digamos, es un activo en desarrollo, es un activo que no está en producción todavía. Por eso les recomiendo así que lean, digamos, para refrescar la memoria, lean esos conceptos que vienen ahí en la resolución técnica, que siempre son definiciones. No sé qué otra preguntita, chicos, les puedo ser útil. ¿Tienen alguna otra pregunta? Recuerden que de esto, ahí ustedes tienen el PowerPoint, yo les puse para hacerles esos comentarios previos, toda la resolución técnica 22 modificada por la 46. Pero ustedes solamente tienen como tema de esta materia, es exposición del estado de situación patrimonial y el estado de resultados. No les vamos a pedir criterio de medición, porque no es objeto de esta materia. Simplemente le hice algunas aclaraciones que le sirven para entrar en tema, para interiorizarse y para conocer algunas cuestiones laborales o de incumbencia profesional. Chicos, entonces, ¿terminamos acá o quieren hacer una preguntita? Ahí hay una pregunta, Tino. Una Sí. pregunta en el chat. Sí. Con procesos productivos continuos. Un ejemplo. Procesos productivos, cultivos que son cultivos o procesos plurianuales, que son más de un año. Digamos, yo creo que ese tipo de activos, por ejemplo, pueden ser la hacienda de invernada, donde duran más de un periodo. Y plurianuales son de vegetales o de plantas, aquellos bosques, por ejemplo, para la tala, en donde necesitan más de un periodo
para terminarse, digamos, y poder estar en condiciones de ser talados. Y acá pregunta también, cuando dice que la producción generada puede ser determinada en el momento de su ocurrencia en forma mensual o periodo mayor, dice Julieta. ¿Qué puede ser? ¿En qué parte? Puede ser determinada en el momento de su ocurrencia en forma mensual o periodo mayor. No sé, a ver si querés aclarar la pregunta, Julieta. Sí, ¿en qué parte está? Te ponemos en el audio. Te habilitamos o sumate o habla nomás con total libertad y tranquilidad. ¿En qué parte está eso? ¿Julieta es? Julieta, ¿en qué parte está eso que quieres saber? Julieta, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Dónde dice eso en forma mensual? Profe, la compañera dice que no tiene audio, que está antes de exposición. Antes de exposición. Antes de exposición está subsidio del Estado. Si te dice a vos y vos me decís a mí, puedo contestarla para saber a dónde se refiere, a qué punto se refiere. Por favor, ¿podés citar el punto ahí, Julieta, de la resolución? Me llama la atención que diga en forma mensual. ¿De qué está hablando? ¿De algún criterio de medición, Julieta? Ahora voy a buscar la RT22. No, pero antes de exposición está eso que te digo. Profe, dice el punto 7.3 de la RT22. 7.3. 7111, 712, 713. Sí, yo tampoco la tengo, pero no sé, dice de la RT22 la compañera. 713, activos biológicos para los que no existe un mercado activo en su No, condición. profe, 7.3. No, no está el 7.3. No hay 7.3. No hay 7.3. Llega hasta el 722, planta productora, y después pasa al punto 8. 8 y 81, 82. Si es el 7.13, si es el 7.13, es más o menos el que yo les dije, en donde no tienen, dice que para que no existe un mercado activo en su condición actual, pero existe para similares bienes con un proceso de desarrollo más avanzado o completado, en donde yo lo puedo sacar por hacer algún tipo de evaluación con una técnica de equivalencias, ¿no es cierto? Una forma, digamos, qué sé yo, no sé, yo tengo un toro de 5 años y quiero ver el valor de un toro de 4 años. Entonces, por deducción o por datos, puedo obtener el valor del mío. Y la que yo te dije que es un criterio de medición que no tengo en este momento, ni tengo posibilidad de conseguirlo en un mercado próximo,
sino en un mercado muy posterior al cierre del estado contable, para que esa producción o ese activo biológico me quede sin medir, me quede sin evaluar, puedo hacer esa evaluación tomando un valor estimado, un valor futuro estimado que puede ocurrir y descontándole los gastos a una tasa, ¿no es cierto?, las depreciaciones que puede tener también como consecuencia de sequía, de pedrada, etcétera, etcétera, y descontado todo eso a una tasa libre de riesgo. Eso es el acá 7. Puede que la consulta acá, me parece a mí que, claro, estamos viendo nosotros la versión, porque en realidad la RT22 fue modificada hace un tiempito por la RT46, sí. y muy probablemente ese puntito ya no esté más. Lo No, estoy no está. tratando de buscar en otro lado. ¿Está ahí? No, no está, si no está, está como vos dijiste, Marcos, hasta el punto 7.1, Claro. hasta el punto 7.2.2. Y si no está, no llegan problemas. Si no está, es porque no está más. Porque si no, vamos a empezar a ver, desde que salió la primera resolución técnica, hay una serie de cosas que tampoco están más. ¿Y de qué vale que yo les llene la cabeza o les complique la cabeza diciéndole cosas que ya no están más? Y que quizás tampoco tengan relación con cosas que estén ahora, porque se sacaron. Entonces nosotros hemos preferido en estos temas, porque estas resoluciones son motivo de frecuentes cambios, ¿para qué voy a seguir dándole antecedentes pasados que no tienen una relación directa para alguna comprensión de algún tema actual y que después va a ser modificado? Solamente les voy a llenar la cabeza con cosas. Que yo les diga alguna cosa, digamos, anterior a los efectos de que comprendan la actual, sí les va a ocurrir y lo hemos hecho, ¿no es cierto? Porque les abre la cabeza como un revalúo técnico, cómo comenzaron, por qué eran los revalúos técnicos, por qué se hicieron, por qué fallaron, etcétera, etcétera. Sirve para tener una idea de cuando hablo de revalúo técnico actual. Pero si digo cómo se hizo el mayor valor de una devaluación de los dólares en el año tal, que ya no existe más, no tiene sentido que se los comente, porque son como 10 años atrás que ya no está. ¿Se dan cuenta? Sí, no está más. Estaba viendo que estaba en una versión anterior, estaba ese tema, pero ahora no está más. Claro. Y estaba viendo, a ver si cita alguna cosa la RT46, algún comentario sobre la eliminación del 7.3, pero no. No. Se ve que lo han cepillado, ese no está más. Exacto, porque si no está en la RT22 ahora, modificada por la 46, no va a estar en la 46 y no lo van a haber incorporado, Marco. Claro. Sí, es un punto que no está más. ¿Alguna otra pregunta, señoras y señores? Bueno, Marco? chicos, tema lindo, tema importante tener en cuenta esto del RT22. Tema lindo y tema para aprenderlo, que es un tema que es mucho más fácil aprenderlo, como decía recién el profe, cuando te toca tener campo, cuando estás un poquito en el tema, porque es muy difícil saberlo si no te lo imaginas o no estás en el tema. A mí, por ejemplo, me ha costado mucho aprenderlo, recién lo vengo aprendiendo porque porque lo ejerzo. A partir de ahí lo fui aprendiendo, pero antes me costaba un montón. Así que seguramente los que están cerca de la actividad agropecuaria, o por el papá o por algún pariente, les va a parecer más fácil, y los otros... Sí. Por eso yo les comentaba, tiene mucha razón Marcos. Primero, importante para la región, porque nuestra región es una región agropecuaria, en la cual ustedes se pueden desarrollar. Segundo, que hay un montón de términos, que la persona de campo se los va a mencionar a ustedes y ustedes no van a saber de qué se trata, qué sé yo. Vacas última aparición. El contador Fageni decía que esas se denominaban, creo, vacas sin dentadura, creo. Bueno, era una clasificación que la gente de campo la conoce perfectamente, pero en resolución técnica eso no sale. Y vacas última aparición son vacas lecheras que ya no dan más leche y que por lo tanto se la debe pasar a otra categoría
porque se van a vender a los frigoríficos como carne y por lo tanto tienen que pasar a otra categoría, ya no pueden estar en la categoría que estaban. Bueno, pero eso lo conoce perfectamente, términos que conoce perfectamente la gente de Campos. Qué sé yo, antes se evaluaba, no se empezaba, digamos, el contador Fagin empezó a introducirlo a eso, no se evaluaba, por ejemplo, una vaca preñada, como debía ser, perdón, se evaluaba, pero como debía ser. ¿Qué es lo que era? La vaca era un bien de uso y el ternero o el embrión o lo que sea era, ¿qué? Un bien de cambio. Entonces, en una conferencia, alguien dijo eso y el contador Fagin dice, no, eso está mal. Dice, bien de uso es, digamos, la vaca y lo que está adentro es el ternero, que es un bien de cambio. Ambos tienen criterios de medición distintos. Dice, o ustedes si tuvieran, dice, una empresa distribuidora de productos lácteos, el camión, cierran balance y van a evaluar el camión, cierran el lunes, por ejemplo, van a evaluar el camión que está cargado con mercadería de productos lácteos para salir a repartir el que está cargado del día domingo y lo van a evaluar con toda la mercadería adentro. No, el camión es un rodado y la mercadería que está adentro viene de cambio. Y esto es lo mismo, una vez que se hizo tacto, decía, y se nota y se certifica la preñez de la vaca, se comienza a activar todos los costos relacionados con el bien de cambio. Y el bien de cambio tiene actividad de servicios veterinarios, tiene vacuna, tiene un montón de costos que van haciendo el costo del bien de cambio, pero no es bien de uso, el bien de uso es la vaca y que tiene otro valor. Entonces, digamos, hay cuestiones que ustedes van a empezar a manejar más, como decía Marco, cuando yo aprendí mucho de él, porque él, le vuelvo a decir, es decir, contador y productor agropecuario tienen los dos requisitos para poder hablar con propiedad de estas cosas. A usted algunas cuestiones le van a resultar medias raras. Por eso si lee las resoluciones técnicas 22 y desde que hasta hoy, que ha resultado con muchos cambios, van a ver que siempre tiene por lo menos 2 hojas relacionadas con definiciones. No las han sacado, porque las definiciones son las que hacen a lo mejor el kit de la cuestión y el cual ustedes no manejan habitualmente. Entonces ahí van a saber qué significa cada uno de estos términos propios de la actividad agropecuaria. He dicho. Tal cual, profe. Bueno, chicos, nos vemos Marco, mañana. Vamos a ver unos casitos prácticos mañana a las 4 de la tarde de RT22. A ver si redondeamos un poco el tema. Abrazo grande y buena semana. Bueno, que sigan bien, chicos. Chao. Chau. Marco, después nos vemos. Bueno, querido, abrazo grande. Que ande bien. Gracias, chao.